Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Vamos a hablar de hongo y alergia. ¿Qué tiene que ver eso? ¿No tiene nada que ver? Pues claro que tiene que ver. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Pues quiero hablarles de un tema que a nosotros nos toca casi a diario. Y es que entre las personas que tienen sobrepeso, entre los diabéticos, entre las personas que están luchando con su metabolismo, pues hay mucho problema de alergias. Alergias al pescado, alergia al huevo, alergia a alimentos, alergia a bebidas, alergia a olores, alergia a cigarrillos, alergia a 20 cosas, ¿no? Y hay mucha alergia. Entonces, una cosa que hemos visto es que cuando la persona mejora el metabolismo, cuando mejora la dieta, cuando hace una dieta 2x1, 3x1, como la que se explica en el libro El Poder del Metabolismo, empieza a tomar su agüita, se quita de los refrescos azucarados o de los refrescos de dieta, ese tipo de cosas, automáticamente las alergias empiezan a desaparecer. Casi milagroso. Y hay muchas de estas personas que llevan años yendo de alergista en alergista, de dermatólogo en dermatólogo, de médico en médico, con medicamentos, con antihistamínicos, con cosas que le dan sueño, que no los dejan concentrar, porque están tomando todos estos medicamentos, porque tienen toda esta alergia que nadie le encuentra de dónde salen. Pero entonces quiero explicarles de dónde salen estas alergias, porque hay formas de evitarlas, inclusive hay formas de eliminarlas totalmente. Pero como aquí hablamos en Metabolismo TV de que la verdad siempre triunfa, pues es muy importante que usted sepa la verdad. Porque si sabe la verdad y tiene un niño o tiene un problema de alergia, una sinusitis, una migraña que está conectada a una alergia, que usted sepa cómo la puede eliminar para que entonces recobre su metabolismo, para que entonces tenga su salud y podamos todos estar contentos con este tema. Entonces, quiero hablarle de cómo se causan estas alergias. Para empezar hay que saber que el cuerpo tiene un sistema inmune, que es un sistema que de defensa, que lo utiliza el cuerpo para defenderse de cualquier cosa extraña que entre al cuerpo. El cuerpo de nosotros tiene un sistema que está compuesto de glóbulos blancos, de unas cosas que se llaman macrófagos, que son unas células que vienen y se comen a otras células, ¿no? O sea que cuando entra algo al cuerpo, que el cuerpo no lo reconoce como que es de él, automáticamente el cuerpo lo ataca. Y el cuerpo tiene todo un sistema de defensa, como si fuera un ejército, que es el que hace que se pueda combatir bacterias, virus, hongos, tóxicos, colorantes, pesticidas y todo ese tipo de cosas. Se combate a través del sistema inmune, que es el sistema que nos defiende a todos nosotros. Y si la persona tiene el sistema inmune deficiente, pues entonces le va a dar un cáncer o una cosa de esa, que entonces no lo puede combatir porque no tiene un sistema de defensa. Pero entonces vamos a hablar de uno de los causantes más grandes que existe de alergias, y ha sido nuestra experiencia después de trabajar con más de 30.000 personas. Y déjeme decirle que ataca mucho más a la mujer las alergias que a los hombres. Y ya mismo vamos a ver por qué. Fíjense, lo que hemos encontrado es lo siguiente. Las alergias casi siempre están de una forma u otra relacionadas al hongo cándida. El hongo cándida todos lo tenemos. Hay quien está viendo Metabolismo TV y dice, caramba, yo no tengo de eso. O el médico me dijo que yo no tenía. Está equivocado. Todo el mundo, si es humano, tiene hongo cándida. Es parte de la flora intestinal y en el caso de la mujer también es parte de la flora vaginal. Generalmente las mujeres tienen mucho hongo cándida y los hombres tenemos poquito. ¿Por qué? La mujer tiene mucho estrógeno, que es la hormona femenina que obliga al hongo a crecer. Nosotros los hombres tenemos testosterona, que es una hormona masculina que no obliga al hongo a crecer. Por lo tanto, las mujeres siempre tienen más hongo cándida que los hombres. Y esa es una de las razones por las cuales hay muchas más mujeres con migraña, con sinusitis, con picores en la piel y con problemas de alergia que los mismos hombres, porque tienen más cándida. Pero ahora yo quiero enseñarles cómo es que funciona la relación de una cosa con la otra. Fíjense, para no hablar de cándida sin presentársela, fíjense, cándida, por aquí yo tengo una foto de la amiga cándida. Fíjense, esta imagen que está aquí es, ¿se ve bien ahí, Jorge? Sí, ok. Esta imagen es cándida, ¿no? Fíjense que la cándida aquí tiene como una raíz, ¿ves que sale? Unas raíces que salen, ¿ves ese palito que sale ahí? Esa raíz se llama los rizoides, también se le llama la cilia. Esa raíz es la raíz que penetra el cuerpo. Ya esto es una cándida, para que tengan una idea del tamaño, fíjense que esta es la punta de un alfiler. Así que como esa es la punta de un alfiler, ahí ve el tamaño de lo que es la célula de cándida, ¿no? Este es el hongo como tal. Pero ya este es el hongo cuando ya está en la etapa fungal, que quiere decir que ya está invasiva. O sea que ya empieza a regarse por el cuerpo, a dividirse y empieza a echar sus rizoides para penetrar la piel y penetrar sobre todo las mucosas.
Por eso es que esto ataca mucho la vagina, el área de los sainos, de la sinusitis, donde da la sinusitis, los oídos, las mucosas de la boca, todas las partes donde haya humedad, que es donde la cándida realmente ataca mucho, ¿no? Si una persona come mucho azúcar, mucho pan, mucha harina, mucha pizza, mucha Coca-Cola, muchas de esas cosas que alimenta esto, pues entonces va a tener un montón de alergias, pero todavía no le he explicado cómo salen las alergias, que es lo que le quería explicar. Piense ahora por un momento, voy a la pizarra, pero piense ahora por un momento en esas raíces que están ahí, ¿ves? En los rizoides, que eso de hecho le hace unos rotitos al cuerpo y se lo quiero enseñar cómo funciona, fíjense. Aquí, fíjense. El cuerpo tiene el sistema digestivo y el sistema digestivo pues empieza en el estómago. Mucha gente cree que es por acá abajo, pero empieza acá arriba. El estómago, y ahí sale un conducto bien grande que da unas vueltas, ¿no? Y hace así, ¿no? De hecho, este conducto lo voy a poner en grande aquí al lado para que lo pueda ver, ¿no? Es el intestino, ¿no? Tiene 23 pies de largo. Si lo miramos en metros, son más o menos 7 metros y pico, ¿no? O sea que desde donde empieza el estómago hasta donde sale al final son 7 metros y pico o 23 pies de largo, ¿no? El problema es que el intestino es una mucosa. Y como es una mucosa, tiene un tejido bien suavecito, bien blandito y bien húmedo, que es bien susceptible a ser dañado. Porque es un tejido que de hecho crece más rápido que el resto de los tejidos del cuerpo, ¿no? Las células del cuerpo duran como 60 días, pero estas que están aquí no duran más de 7 días. Quiere decir que cada 7 días usted tiene un intestino nuevo, ¿no? Ahora, cuando una persona come mucho pan, mucha harina, mucho dulce, ese tipo de cosas, se llena de cándida. Como le enseñaba ahorita, la cándida tiene unas raíces que se llaman los rizoides, ¿no? O la cilia. Esa cándida se pega en las paredes, ¿no?, del intestino. Trate de imaginarse su intestino lleno de cándida, ¿no? Si le da mucho de lo que ella come, pues la hace crecer. Es como la hierba mala, usted le echa abono, la hace crecer, ¿no? Y esas rizoides empiezan a partir las paredes, a clavarse en las paredes del intestino. En efecto, le hace rotitos. Esas raíces que penetran la pared, que echa la cándida ahí y penetran, empieza a hacer unos rotitos. Cuando pasan los alimentos por aquí, en su vía digestiva, algunos alimentos escapan indigestos. Y si aquí hay una molécula, que es una unión de varias células, ¿no? Si hay una molécula o varios compuestos de un alimento que está indigesto, que quiere decir que no se digirió, o sea, que se escapó por el rotito de la raíz, pues esto el cuerpo no lo puede reconocer. Y como no lo puede reconocer, lo declara enemigo. Y como lo declara enemigo, lo ataca. Y el sistema inmune lo ataca. Y ahí salen los macrófagos, los glóbulos blancos, el sistema inmune se dispara completo y el cuerpo crea anticuerpos. Los anticuerpos son unas sustancias que crea el cuerpo básicamente para marcar eso, para que el sistema inmune lo ataque. Inclusive crea una memoria. Y ahora usted tiene una alergia. Por ejemplo, el intestino de una persona con mucha cándida es lo que llaman en inglés, se llama Leaky Gut Syndrome, que quiere decir intestino colador. Imagínense que es un intestino de 23 pies de largo lleno de rotitos. Y todo se cuela por ahí. Y como todo se cuela por ahí, salen partículas de pescado, el cuerpo lo ataca, usted es alérgico al pescado. Salen partículas de huevo, el cuerpo lo ataca, usted es alérgico al huevo. Salen partículas de pan con gluten y la proteína que es el gluten, el cuerpo lo ataca, ahora usted es alérgico al gluten. Quiere decir que ¿de dónde salen la mayoría de las alergias? Las alergias salen principalmente de que hay una infección severa de cándida que no vino nada más que porque usted usó mucho antibiótico, o mucho dulce, o mucho chocolate, o mucho de lo que sea que le hizo crecer, que le hizo un montón de rotitos, de hendiduras al intestino, se le hizo un intestino colador y ahora usted tiene alergias a millón. Se puede ir a todos los dermatólogos que usted quiera, se puede ir a todos los médicos y a los alergistas que usted quiera, a tratarse la piel, a ponerse las cremas que usted quiera y no lo va a resolver. Pero hay una buena noticia. Usted aplica la dieta 3x1, que está en el libro, acá, la dieta 3x1 o la dieta 2x1, empieza a tomar agua, se quita de todos los refrescos, incluyendo los de dieta, y esto empieza a sanarse, porque el hongo ahora no tiene tanto que comer.
usted empieza a darle más comidita buena, más de los alimentos A, que son los que adelgazan, y menos de los E, que son los que engordan, que son los que suben la glucosa, que es con lo que vive el hongo, ¿no? Y automáticamente esto se empieza a sanar. Cuando esto se empieza a sanar, el cuerpo empieza a perder la memoria y las alergias empiezan a desaparecer. Y les traigo esto porque usted puede evitar las alergias y las puede eliminar también. ¿Y sabes qué? La verdad siempre triunfa.